¿Sabías que hay dos y solo dos formas de alcanzar la lucidez en el sueño? Esas dos únicas formas de conseguir un sueño lúcido son DILE y WILD. DILE son las siglas en inglés de sueño lúcido inducido desde el sueño. Con DILE estás soñando de la forma ordinaria y de pronto te das cuenta de que es un sueño. En cambio, en los WILD pasas del estado de vigilia al estado del sueño sin perder la consciencia, son algo salvaje. Según Stephen LaVer, uno de los referentes en la investigación de los sueños lúcidos, los DILE son más frecuentes que los WILD en estudios de laboratorio. El 75% de los soñadores alcanzaron la lucidez con DILE frente al 25% que lo hicieron con WILD. En este vídeo te voy a hablar de los DILE y al final te dejo un enlace donde te hablo de los WILD y cómo inducirlos. La capacidad principal que debes desarrollar para conseguir los DILE es la reflexión crítica. Déjame que te pregunte algo. Ahora, en este momento, ¿estás soñando? ¿Cómo sabes que no estás soñando? Te dejo pensarlo unos segundos. Quizás has contestado cosas como porque recuerdo cómo he llegado hasta aquí, porque miro a mi alrededor y los objetos son estables y consistentes, porque no puedo volar o no tengo poderes. Sin embargo, el motivo principal por el que crees que no estás soñando es porque sientes que no estás soñando. Se trata de una sensación sentida subconsciente que te acompaña y que no tiene por qué tener un fundamento racional. De hecho, esa misma sensación nos acompaña de forma automática mientras estamos soñando, y ese es el motivo principal por el que la mayoría de nuestros sueños son no lúcidos, porque sentimos que estamos despiertos. La reflexión crítica lo que busca es romper ese automatismo y desarrollar la capacidad de darnos cuenta si el estado en el que estamos es despierto o es soñando. Para romper ese automatismo tienes que preguntarte en varias ocasiones a lo largo del día, ¿estoy soñando? La mayoría de las veces la respuesta será no, estoy despierto. Pero de vez en cuando es previsible que te hagas la pregunta crítica mientras estás soñando y entonces te darás cuenta de que es un sueño gracias al test de realidad. El test de realidad es una acción que se realiza para comprobar en qué realidad te encuentras, si en la realidad de vigilia o en la realidad del sueño. Hay algunos aspectos de la realidad del sueño que no se comportan de la misma manera que la realidad de vigilia. Por ejemplo, si intentas leer un texto en la realidad del sueño, te darás cuenta de que las letras aparecen un poco borrosas, o se mueven, o si intentas leer el texto una segunda vez, el texto ha cambiado. Una hipótesis que explicaría esto es que la parte del cerebro que se encarga de procesar los detalles visuales finos está inhibida durante el sueño. También los aparatos electrónicos funcionan de una manera irregular. Puede ser que le des al interruptor de la luz y esta no se encienda. O a lo mejor la pantalla de tu móvil hace cosas extrañas, como por ejemplo encenderse y apagarse de forma intermitente. A continuación tienes un listado de test de realidad que se han usado tradicionalmente. Por ejemplo, si encuentras un espejo en tus sueños, comprueba si el reflejo que ves se corresponde con tu imagen o si lo que ves es extraño por algún motivo. Mira tus manos y comprueba si su forma, color o número de dedos es el normal. Otro test de realidad tradicional es intentar atravesar la palma de tu mano con el índice de la otra. Si lo consigues, es que estás soñando. Trata de respirar tapando tu nariz. Si respiras, es que es un sueño. Observa si el reloj da la hora de la forma habitual o aparece algún símbolo extraño. Esta prueba de realidad es especialmente eficaz con relojes digitales, no tanto con analógicos. ¿Eres capaz de volar, de atravesar paredes o de correr a velocidad sobrehumana? Si tienes alguno de estos poderes, es probable que estés soñando. Te voy a contar una experiencia personal. En un sueño estaba convencido al 90% de que estaba soñando y para comprobarlo me lancé por la ventana desde un 10º piso. Dije, si estoy soñando, empezaré a volar. Y si no estoy soñando... Y otra prueba de realidad es, ¿puedes acordarte de cómo has llegado a este momento? ¿Qué has hecho desde que te has despertado por la mañana hasta ahora que estás viendo este vídeo? En los sueños en muchas ocasiones aparecemos como por arte de magia en un escenario. También existen pruebas de realidad personales. Puedes inventarte las tuyas propias. Si has visto la película Origen, recordarás que el protagonista Don Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, tenía una peonza que hacía girar
para comprobar si estaba soñando o estaba despierto. Los objetos que se utilizan con este fin se llaman tótem. En el curso Vulcano hacemos una práctica para sacarle el máximo partido a los tótem personales. Si algún día te decides hacerlo, estoy seguro de que también te gustará. Aunque en realidad la definición de Dial tiene que ver con la forma de entrada en la lucidez desde el sueño, también se conoce como Dial a la técnica que tiene como objetivo desarrollar esta reflexión crítica y asociarla con una prueba de realidad. De hecho, hay muchas otras técnicas que también te pueden ayudar a inducir un Dial. En otros vídeos te hablo de ellas. Y hasta entonces, ¡nos vemos en los sueños!